Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una de esas preguntas que siempre surgen, ¿no? Una pregunta clásica al leer la Biblia. ¿Hay de verdad un pleito, digamos, entre la fe y las obras? Exacto. Específicamente, vamos a ver si esa frase tan conocida de Santiago, eso de la fe sin obras está muerta, pues si choca con lo que enseña Pablo, sobre todo en Romanos, en Gálatas, de que somos justificados solo por fe. Sí, es una tensión que, fíjate, muchos han sentido a lo largo de la historia. Y para explorarlo, pues nos vamos a basar en un análisis que revisa bien los pasajes clave. Ajá. Pero no solo los pasajes, sino también su contexto histórico, algunas palabritas en griego que son cruciales, y cómo se ha interpretado esto en la teología, ¿no? Claro. Nuestro objetivo hoy es tratar de descifrar este aparente misterio. ¿Será que Santiago y Pablo se contradicen? ¿O chance están viendo la misma cosa pero desde ángulos distintos? Como dos lados de una misma verdad. ¿Se podrá armonizar? Es la gran pregunta. Entonces la pregunta guía va a ser esta. Cuando Santiago dice que una fe sin obras es muerta, ¿qué significa eso realmente? ¿Y cómo se conecta, o no, con la salvación por fe de la que habla Pablo? Una pregunta clave, la verdad, porque toca el mero centro de qué es confiar en Dios y cómo se vive esa confianza, pues, en el día a día. Muy bien, pues vamos a entrarle. Empecemos justo con Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Uf, es directo, ¿eh? Directísimo. Y fíjate que usa esa frase, esa fe, epistis en griego, como que señala un tipo de fe muy específico, ¿no? Quizás una fe medio chafa, incompleta. Totalmente. Y es súper importante recordar a quién le escribe Santiago. Probablemente es el hermano de Jesús, ¿no? Y escribe a mediados del siglo I. Ok. A comunidades que eran mayormente judeocristianas, que andaban dispersas, con problemas reales. Su carta es muy práctica, muy pastoral. Le preocupa cómo se ve la fe en acción, en medio de las broncas diarias. Entiendo, como muy con los pies en la tierra. Y el contexto de Pablo, en cambio, tiene otros rollos, ¿verdad? A veces parece que pelea otras batallas. Precisamente. Mira, Romanos es una carta teológica mucho más densa, ¿no? Para una iglesia complicada en Roma, con judíos y gentiles. Y Gálatas, bueno, Gálatas es pura pasión, casi una emergencia. Ajá. Se dirige a iglesias que estaban siendo influenciadas por los judaizantes. Ah, ¿esos qué? Esos que insistían en que los gentiles tenían que cumplir ciertas cosas de la ley de Moisés, como la circuncisión, o sea, las obras de la ley para ser salvos de verdad. Ahí está, obras de la ley. Esa frase es clave, porque cuando Pablo dice así tan fuerte en Romanos 3:28, que somos justificados por fe, sin obras de la ley, ¿a qué obra se refiere él? Porque no suena a lo mismo que dice Santiago. Es que esa es la distinción vital, creo yo. El análisis sugiere, y muchos expertos están de acuerdo, que Pablo está peleando contra la idea de que podemos ganarnos la salvación. O sea, por méritos. Exacto, por cumplir rituales o mandamientos de la ley mosaica como si fuera un sistema de puntos. Ataca el legalismo, la idea de que nuestra obediencia nos hace justos por nuestro esfuerzo. Pero ojo, no está descartando necesariamente las acciones buenas, éticas, que salen, pues que brotan de una fe real que te cambia por dentro. O sea que Pablo va contra la idea de querer comprar a Dios con rituales, no contra las acciones que nacen del amor, de la gratitud. Eso ya ayuda a ver más claro. A ver, volvamos a Santiago. En el 2:18, se imagina a alguien diciendo, tú tienes fe y yo tengo obras. Ajá. Un diálogo hipotético. Y Santiago le contesta, retándolo, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La idea es, pues que la fe real se tiene que ver, ¿no? No se puede esconder. Exacto. Para Santiago, la fe auténtica se demuestra. No es nomás creer algo en tu cabeza o sentir bonito. Se ve en lo que haces. Claro. Y esto conecta directo con lo que dijo Jesús, ¿te acuerdas? Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da fruta buena. Es inevitable. Una fe viva, pues produce acciones que van de acuerdo. Ok, ahora, la pregunta del millón. Pablo estaría en desacuerdo con eso, con que la fe se tiene que manifestar. Porque a veces su énfasis en la fe sola suena
pues, diferente. Podría parecer a primera vista sí, pero si le rascas un poquito, no hay un pleito de fondo en eso. Aunque Pablo usa otras palabras como fruto del Espíritu en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, Sí. o habla mucho de obediencia, él está totalmente de acuerdo en que lo de afuera refleja lo de adentro. Fíjate, en Romanos 1.5 habla de llamar a todos a la obediencia que procede de la fe. Ah, mira. Y en 1 Corintios 7:19 dice que lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Espera, aquí es donde se pone quizás más confuso para algunos. Pablo también habla de obras en relación con el juicio final. Yo pensaba que su fuerte era la justificación al principio, por fe. Sí, y ya a veces se nos olvida. Pablo habla clarísimo de un juicio futuro según las obras. En Corintios 5:10 dice que todos vamos a comparecer ante Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Órale. Y en Romanos 2:6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hasta dice en Romanos 2:13 que no los que oyen la ley son justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Híjole. Los hacedores de la ley serán justificados. Eso sí que suena igualito a Santiago. ¿Y cómo cuadra eso con su doctrina de justificación por la fe sola? La clave es entender que para Pablo, las obras no son la base para que Dios te declare justo al principio. Eso es solo por fe en Cristo, sino que son la evidencia. La prueba. Exacto, la prueba necesaria que confirma en el juicio final que la fe que dijiste tener era de verdad, que te transformó. Son como el testigo externo de un cambio interno hecho por la gracia. No te salvan, pero demuestran que fuiste salvado y cambiado. Entendido. Es un matiz súper importante. Evidencia contra causa. Ahora, regresando a Santiago, él usa un argumento que parece, demoledor. En el 2.19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué fuerte! Durísimo. Está diciendo que una fe que nomás acepta una verdad, aunque sea la más importante como el monoteísmo, el Shema, pues no basta, hasta los demonios creen eso. Es un golpe directo a la fe de pura cabeza, ¿no? A la teoría sin práctica. Y de nuevo, esto empata perfecto con Pablo y con Jesús. Pablo dice en Gálatas 5:6 que lo único que vale es la fe que actúa por el amor, no cualquier fe. Una fe activa. Activa y amorosa. Y en Romanos 6:17 da gracias porque los creyentes obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina. Es una respuesta de todo tu ser, no nomás de la mente. Y claro, resuena con Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, los dos apóstoles y Jesús mismo nos están advirtiendo de un peligro real. Conformarnos con una fe que no nos cambia nada en la vida. Exactamente. Es un cuidado con el falso fideísmo, podríamos llamarlo. Creer que basta con decir que crees o saberte el credo sin que eso signifique un cambio real en quién eres y qué haces. Y eso conecta con el riesgo del antinomianismo. Justo. La idea de que, como soy salvo por gracia, pues ya no importa la ley moral ni la santidad. Santiago le da con todo a esa idea. Hay una frase que se dice mucho, creo que viene de los reformadores. Somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Me gusta esa frase. Capta bien la idea. Y de hecho Pablo mismo dice en 1 Corintios 13 que sin amor ni la fe más grande sirve de nada. Todo esto nos lleva a los ejemplos que usa Santiago, Abraham y Rahab. Aquí es donde parece que la cosa se pone más tensa con Pablo. Santiago dice en 2:21 que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. Ajá. Y en 2:25 que Rahab fue justificada por obras al ayudar a los espías. Pero Pablo, sobre todo en Romanos 4, usa a Abraham como el máximo ejemplo de alguien justificado por su fe. Mucho antes de lo de Isaac. Parece que se contradicen de frente. ¿Cómo salimos de este nudo? Aquí es donde entender bien las palabras en griego se vuelve, crucial. A ver, tomemos el verbo justificar, dikaiou en griego. Ok. En Pablo, como ya vimos, muchas veces tiene un sentido legal, forense.
significa declarar justo a alguien, como un juez. Dios declaró justo a Abraham en Génesis 15 por su fe. Sí. Pero muchos estudiosos, viendo el contexto de Santiago 2 y otros usos de esa palabra en la Biblia, dicen que Santiago la usa con un matiz más demostrativo, o sea, como mostrar que es justo, probar la justicia de alguien, vindicarlo. A ver si entendí. La idea sería que Abraham fue declarado justo por Dios por su fe. Eso dice Pablo, citando Génesis 15. Ajá. Y luego, años después, demostró que esa justicia y esa fe eran reales con su obediencia brutal al ofrecer a Isaac. Eso dice Santiago, pensando en Génesis 22. Son como dos momentos o dos caras de la misma moneda. Exactamente, esa es la idea. Es una forma muy coherente de leerlo, que respeta los dos textos. Y fíjate, este uso demostrativo de justificar no es exclusivo de Santiago. Se ve en otros lados, como en Lucas 7:35, donde Jesús dice que la sabiduría es justificada, o sea, demostrada como verdadera por todos sus hijos. ¡Órale! Así que Santiago estaría diciendo que las acciones de Abraham y Rahab validaron, demostraron públicamente que la fe que tenían era de Abba, de veras. ¡Fascinante! Esa diferencia en el verbo justificar ya abre un camino para que no choquen. ¿Y qué onda con la palabra obra, Serga? ¿También la usan diferente? Definitivamente. Cuando Santiago habla de obras, mira sus ejemplos. Son actos de compasión, de misericordia, ayudar al hermano pobre en los versículos 15-16. Ajá, lo práctico. Y actos de fidelidad y obediencia a Dios. Abraham con Isaac, Rahab con los espías. Para Santiago, las obras son los frutos que se ven, las acciones que salen naturalmente de una fe viva. ¿Y Pablo? Cuando él habla de obras, se refiere a lo mismo. Ya dijimos lo de las obras de la ley. Ahí está la otra clave. Muchas veces, sobre todo en Gálatas y Romanos, cuando Pablo pone la fe contra las obras, se refiere justo a esas obras de la ley. Las de los judaizantes. Exacto. Aquí es donde entra la famosa nueva perspectiva sobre Pablo, de estudiosos como Sanders, Dunn, N.T. Wright. Ellos dicen, y suena muy lógico, que Pablo no estaba criticando las buenas obras morales en general, ¿Entonces qué? sino esas prácticas específicas de la ley de Moisés, circuncisión, comida kosher, sábado, que en ese tiempo eran como la credencial de identidad judía. Pablo peleaba contra la idea de que tenías que cumplir esas obras para ser parte del pueblo de Dios, sobre todo si eras gentil o para ganarte puntos con Dios. Ah, eso es importantísimo. Entonces, si entiendo bien, Santiago recalca las obras de amor y obediencia como la prueba necesaria de que la fe está viva. Ajá. Mientras que Pablo, en muchas de sus peleas, critica confiar en las obras de la ley, rituales, credenciales, como el camino para ganarte la justificación o sentirte superior. ¿Están hablando de tipos de obras diferentes en pleitos diferentes? Exactamente. Y el ejemplo de Rahab que usa Santiago es genial para su punto. Rahab era gentil, de Jericó. No seguía la ley de Moisés, no estaba circuncidada. Sus obras no eran obras de la ley como las entendía Pablo. Cierto. Pero actuó con una valentía basada en su fe en el Dios de Israel, escondiendo a los espías. Sus acciones mostraron su fe y su lealtad, y por eso Santiago dice que fue justificada, o sea, vindicada, reconocida como justa y parte del plan de Dios. Esto refuerza que las obras que pide Santiago son las que nacen de confiar y obedecer, no las reglas ceremoniales judías que preocupaban a Pablo. Entonces, si juntamos las piezas, diferentes formas de entender justificar, declarar versus demostrar, y diferentes tipos de obras en la mira, frutos de fe versus obras de ley para merecer, pues como que la contradicción se empieza a disolver, ¿no? Así parece. No es que se contradigan, sino que son dos maestros lidiando con problemas distintos en su gente. Santiago ataca la fe floja, pasiva, de pura cabeza, que no cambia nada, al riesgo del antinomianismo, la fe muerta. ¿Y Pablo? Pablo ataca a la confianza en el esfuerzo humano y los rituales para salvarse, el riesgo del legalismo, que desprecia la gracia. Y los dos, en el fondo, apuntan a lo mismo. La fe de verdad, la que Dios regala por gracia, es algo vivo, fuerte, que a fuerzas te cambia por dentro y se nota en frutos de amor, obediencia, servicio.
Exacto, es lo que Pablo mismo dice en otros lados. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, creados para eso. Exacto. O en Tito 3:8, que insiste en que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La fe y las obras van juntas, en una vida transformada. La fe es la raíz, las obras son el fruto necesario. Me gusta cómo lo resume el análisis que vimos. Somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva no permanece sola, sino que se evidencia en amor y santidad. Creo que capta bien esa armonía dinámica. Sí, es una síntesis muy buena. Y entender esto nos ayuda a ver las diferentes maneras en que las tradiciones cristianas lo han visto. Por ejemplo, los protestantes clásicos con su sola fide, la justificación es un acto de Dios solo por fe, pero esa fe siempre produce obras como prueba. Ajá. Y por otro lado, los católicos y ortodoxos hablan más de sinergia. La gracia de Dios te ayuda y necesita tu cooperación. La justificación es un proceso donde fe y obras de amor van juntas. La fe tiene que estar viva por la caridad. Y la enorme perspectiva sobre Pablo nos ayuda a entender mejor sus pleitos sobre las obras de la ley. Es útil ver estas interpretaciones, pero más allá de los detalles teológicos, parece que en la práctica todos están de acuerdo en algo, ¿no? Absolutamente. El punto clave donde casi todos coinciden es que la fe que Dios acepta no es una idea nada más, o creer algo pasivamente. Es una confianza activa, una lealtad que te cambia la vida. Y a fuerza se nota en cómo tratas a los demás y cómo vives. Y entender esto bien nos cuida de caer en dos errores feos al tratar de vivir la fe. Mencionaste el antinomianismo, eso de que las obras no importan. ¿Cuál sería el otro peligro? El legalismo es la trampa contraria. Creer que nuestras buenas obras, nuestro esfuerzo, es lo que hace que Dios nos acepte, o que podemos ganar puntos con Dios haciéndolas. Como si le estuviéramos pagando. Justo. Y eso, como decía Pablo, anula la gracia. Efesios 2:8-9. Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y te lleva al orgullo si crees que sí la armas, o a la desesperación si sientes que nunca llegas. Claro. El remedio contra el legalismo es recordar siempre que obedecemos y servimos por gratitud, por el amor que ya recibimos gratis, no para tratar de ganarlo. Entonces el equilibrio es crucial. Aceptar que la salvación es un regalo totalmente gratis, solo por fe en Cristo. Y al mismo tiempo, reconocer que esa fe, si es real, es tan fuerte que a fuerzas va a cambiar cómo somos y se va a notar en acciones de amor, de justicia, de misericordia, de obediencia. No como pago, sino como respuesta. Exactamente. No son opuestos, son las dos caras de la misma moneda. Una vida tocada y cambiada por la gracia de Dios. Fe es la raíz que no se ve, obras son el fruto que sí se ve. Bueno, pues resumiendo nuestro clavado de hoy, vimos que Santiago y Pablo, aunque hablen diferente y peleen contra errores distintos, Santiago contra la fe muerta, Pablo contra el legalismo, en realidad sus enseñanzas encajan, se complementan muy bien. Sí. Los dos nos muestran una fe auténtica que es, pues viva, dinámica, que transforma el corazón y que, por fuerza, se manifiesta en cómo vivimos, cómo amamos, cómo nos relacionamos con el mundo. Y esto nos deja con una invitación, ¿no? A reflexionar cada quien. Más allá de entender los textos, la pregunta sigue ahí. ¿Cómo se ve esa fe que actúa por el amor, como dice Pablo en Gálatas 5.6, en mi vida, hoy en lo concreto? ¿Qué acciones específicas, chiquitas o grandes, de compasión, de buscar lo justo, de ser fiel en lo de todos los días, de servir sin esperar nada, son la evidencia natural, el fruto que brota solo de una confianza viva en Dios en medio de este mundo tan complicado? Y con esa pregunta resonando, que nos invita a ver hacia adentro, a la raíz de la fe, y hacia afuera, a sus frutos, pues cerramos esta exploración profunda. Fue un recorrido por textos que, la verdad, retan, pero también son muy ricos. Textos que invitan a seguir pensando. Que la paz que viene de Dios, esa paz que, como dice la Escritura, va más allá de lo que podemos entender con la mente y que nace de una fe puesta no en lo que hacemos, sino en su gracia inmensa. Que esa paz guarde cada corazón y cada pensamiento. Amén. Que pensar en estas verdades no se quede solo en la cabeza, sino que inspire y forme una vida que sea,
cada día un poquito más, un reflejo claro y auténtico del amor y la bondad que hemos recibido tan generosamente. Que la gracia de Dios los sostenga y acompañe en cada paso de su caminar. Con esta reflexión y de este deseo, pues, nos despedimos por hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.